Y esta tarde Lima y Callao sintió un movimiento, un sismo de magnitud 4.4 y estamos ya conectados con José Sato, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, para que nos brinde más información, cómo estar preparado frente a un movimiento telúrico. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Señor Sato, ¿cómo está? Bienvenido, por favor. Hoy día nuevamente fuimos sorprendidos por otro movimiento telúrico de 4.4 en Lima y Callao. ¿Cómo estar preparados, prevenidos en plena pandemia con cualquier hecho de la naturaleza que ocurra aquí en nuestro país? Sí, efectivamente hemos sentido un temblor, se puede decir, esta tarde, y eso nos hace llamar a la reflexión de que un sismo de mayor magnitud al que hemos sentido puede ocurrir en cualquier momento en el futuro, y para eso debemos estar preparados y prevenidos para poderlo afrontar. Evidentemente hay un reto que tenemos que afrontar, no solamente a nivel de los diferentes niveles del Estado, ¿no?, pensado por el gobierno central, sino también a nivel de cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros de una familia, como personas, ¿no?, que debemos actuar de manera correcta y también pensar en que debemos evitar que se generen estos riesgos que nos van a conducir a un gran desastre, y los que ya existe como problemas de tipo estructural, como por decir las viviendas mal construidas de manera informal, pues de qué manera debemos reducir ese riesgo, haciéndoles reforzamientos adecuados y otras medidas que hay que tomar en cuenta. Así es, pues yo conversaba con mi productor y le mencionaba de que Lima no está construido para movimientos telúricos fuertes. Se habla de que podríamos afrontar próximamente un gran terremoto, ya que hace muchos años no ocurre. Sin embargo, otros países como China, por ejemplo, toda su construcción, toda su inmobiliaria sí está preparado para ello. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer modificaciones para prepararnos para cualquier movimiento telúrico? Sí, efectivamente, sabemos que más del 70% de las edificaciones de vivienda que se construyen en el país se hacen de manera informal, o sea, sin asistencia técnica, posiblemente en lugares no adecuados, como suelos blandos, en laderas de cerros, y eso evidentemente nos genera un escenario muy crítico si es que ocurre un sismo de magnitud mayor a 8, que es lo que se espera según lo que nos informa el Instituto Geofísico del Perú. Ante ese escenario, pues ciudades como Lima, que es uno de los posibles escenarios para un gran terremoto, pues tendríamos una catástrofe debido a que actualmente no estamos debidamente preparados, prevenidos para este efecto. Es decir, hay mucho para hacer por delante, entonces desde la forma en que construimos nuestras viviendas hasta la manera que se planifica la ciudad tiene que tenerse en cuenta, y evitar pues que se sigan invadiendo terrenos en lugares no adecuados, en laderas de cerros sobre todo, que es lo que vemos con preocupación que ocurre prácticamente a diario en la capital y en otras capitales de provincia. Así es, pues se pensaba de que cada vez que hay un temblor, pues la tierra va descansando y se evita el gran terremoto, pero Hernando Tavera dijo que no, que puede haber 15 o 20 temblores en lo que va del año, pero eso no evita de que se espera un gran sismo aquí en Lima. Por favor, cuéntenos o explíquenos más sobre ese proceso geofísico. Sí, efectivamente, hace bastante tiempo que nos ocurre un sismo de gran magnitud como el que ocurrió en 1746, que destruyó prácticamente Lima y el Callao. El temblor que hemos tenido esta tarde, magnitud un poco mayor de 4, pues significaría que tendríamos, según lo que sería este sismo de magnitud mayor a 8, solamente una sacudida, una energía de más de 1 millón de veces más fuerte que la que hemos sentido, y un sacudimiento, una intensidad de más de 10.000 veces. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esto puede ocurrir, y
ver de qué manera lo afrontamos desde las diferentes perspectivas, ¿no? Tanto el gobierno nacional y sobre todo los gobiernos locales que tienen injerencia sobre la población que habita en ellas, tomar todas las medidas que ya están en realidad diseñadas a través de un sistema que existe, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y que todo lo que está ahí indicado debería ponerse en funcionamiento, implementado, porque de todas maneras, o sea, tarde o temprano va a ocurrir este sismo de gran magnitud. No solamente puede ser en Lima, puede ser también en la zona de Ica, Arequipa, y la frontera entre Perú y Chile, ¿no? En Tacna. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto que nos financió SAID en Lima Norte y en Lima Sur, para trabajar con las municipalidades en forma más efectiva, ayudando también a la población a que sea más consciente de los riesgos a los que se enfrenta y las medidas que deben tomarse, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? Invadir terrenos inadecuados y también cómo reforzar las viviendas para que al menos podamos tener un ambiente seguro dentro de nuestro hogar y podamos pasar el momento del sismo allí en forma segura y luego poder evacuar a las zonas que se determinen que son seguras en el exterior. Todo eso es digamos, hay muchas medidas que hay que hacerlas y que hay que trabajarlas pues de manera escalonada, porque Progresiva. obviamente si el presupuesto no hay para todo, pero podemos trabajar sobre todo en primer lugar haciendo concientización o sensibilización a la población para que tome las medidas adecuadas y se pueda manejar bien en caso de un sismo o cualquier otro fenómeno natural que pueda causar un desastre. Sin embargo, me preocupa pues a mí las poblaciones vulnerables. Sabemos de que Lima es una ciudad joven que crece para arriba, crece por los cerros y hay mucha gente que planta su esterita, planta su casita prefabricada porque es lo que alcanza, es la realidad nacional. ¿Qué hacer si yo, por ejemplo, vivo en una zona alta que quizás es informal, no está prohibida el acceso a vivienda, pero por cuestiones de la vida, pues llegué ahí con mi familia? ¿Cómo protegerme yo, en mi caso, ante un sismo, como por ejemplo, pues hoy, ¿no? Es de 4.4 o podría pues venir otro mucho más fuerte? Así es, y hemos visto casos, por ejemplo, del lomo corvino, ¿no? Que fue invadido hace poco tiempo, un terreno muy malo para construir viviendas, y así existen muchos lugares en Lima y en otras ciudades en donde, por ejemplo, ¿no? En las laderas de cerro sabemos que se construye mal y ahí podemos tener muchas viviendas que puedan colapsar. Un estudio que hicimos con el CISMIR en Independencia nos demostraba que hasta más del 80% de las viviendas podría tener colapso, daño irreparable en caso de este gran sismo en laderas de cerro. Y eso nos obliga pues a pensar en que, por ejemplo, si es que sabemos o una familia sabe que su vivienda no fue construida con las mejores características de sismoresistencia, sin una buena cimentación, los materiales no adecuados. Entonces, pensar, ¿no? Que podemos ir reforzando por partes y empezar por lo menos con una habitación que sea nuestro lugar seguro. Y eso es algo que también el gobierno debería poder alentar, ¿no? Con bonos, con apoyo de asistencia técnica, también a través de los gobiernos locales, para que podamos ir construyendo bien la ciudad desde un inicio, pero también ir reduciendo el riesgo de lo que ya hemos construido mal, que es lamentablemente más del 70% de las viviendas del país. Eso, sin olvidar también las casonas de Lima. ¿Cuántos gobiernos pasan y las casonas siguen iguales, siendo puntos de ante un incendio, ante un sismo o temblor, en cualquier momento se desploman y se conoce que hay familias que viven ahí? ¿Cuáles son las autoridades responsables de eso? Por favor, señor Sato, cuéntenos, ilústrenos.
Sí, efectivamente, tenemos en el centro histórico de la capital y en los lugares antiguos también de otras ciudades, zonas donde ya por la antigüedad, el deterioro, la tuburización, la falta de mantenimiento, las estructuras se han debilitado. Y eso también es un escenario muy crítico. Entonces, ahí tenemos un problema también de la propiedad, ¿no? O sea, hay muchas casonas antiguas, solares que son alquilados y que los propietarios pues no tienen mayor interés en hacer un reforzamiento. Entonces, un programa de renovación urbana se hace necesario, es decir, temporalmente trasladar a la población a otro lugar, hacer una nueva edificación y establecer pues, programas de vivienda social, que es algo que en los últimos años no se ha tenido y que este nuevo gobierno pues, podría impulsar, ¿no? De tal manera de que la población que está ahora en condición vulnerable, tanto en zonas antiguas y deterioradas como en laderas de cerro, lugares donde el sol es malo, pues podamos ir poco a poco reduciendo ese riesgo, pues haciendo que la población se pueda trasladar a vivienda bien construida y se pueda hacer estos programas, ¿no? Tanto de renovación urbana en las zonas más consolidadas de la ciudad, las zonas antiguas, como de reconstrucción propiamente, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Los costos son muy elevados, pero más elevado va a ser el costo de perder pues miles de vidas en caso de que ocurra un gran desastre. Claro, claro, claro. Y las vidas. Por favor, señor Soto, su consejo final para todos los televidentes, radioescuchas de Exitosa Perú, para que puedan estar preparados frente a cualquier movimiento telúrico. Bien, en cuanto a cómo comportarnos, obviamente lo primero es estar tranquilos, sobre todo si es que sabemos dónde hay un lugar seguro en nuestro hogar. En otros lugares tal vez no va a ser el caso y, por ejemplo, donde tengamos un patio donde salir y la construcción sea posible de caer como una vivienda de adobe, pues salir inmediatamente. Pero siempre, si es que sabemos qué es lo que puede ocurrir y cómo debemos actuar a través de un plan familiar de emergencia, podemos salvar nuestra vida y nuestros seres queridos. Es decir, hay que tomar en cuenta todas las previsiones, pero más bien también un llamado a los gobiernos locales, ¿no? De que eviten que se generen nuevos riesgos, recomendando a la población de que construya bien y en lugares más seguros y que pues se evite pues ubicarse en laderas de cerro a través de estas invasiones y con traficantes de terreno que no hacen más que hacer un daño a las inversiones que las familias hacen para construir su vivienda. O sea, es una inversión que debe durar para toda la vida, ¿no? Para todos nuestros hijos, pero si no lo hacemos bien desde un principio, con buena orientación técnica, de hermano con una planificación que debe hacer cada gobierno local, pues iremos por el mal camino. O sea, hagamos el buen camino con una buena planificación y una buena preparación para responder si es que ocurre este gran evento sísmico que puede ocurrir en cualquier momento. Eso, muchas gracias, señor José Sato. Gracias por su tiempo, por sus consejos también. Que sean bien recibidos y que el público lo pueda poner en práctica. Usted es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches.